Ya. Bueno, ahí está. Bueno, el esquema de la presentación, un ratito, ya. El esquema de la presentación es el siguiente. Primero voy a hablar del problema y la pregunta de la investigación, porque realmente en el ámbito de la metodología se parte de eso, ¿no? Del problema y la pregunta de la investigación. Después, la estrategia de investigación utilizada, cómo se hizo el proceso de investigación y unas reflexiones finales. Otra vez, ya, ahí está. Yo quería compartirles cómo es que llegué a plantear el problema y la pregunta de la investigación. En realidad, yo había esto en este caso se partió de una constatación empírica, o sea, porque yo había trabajado en el ámbito de salud, había visto la acción colectiva de los afiliados al Seguro Campesino en esa década contra el proyecto neoliberal de privatización. Entonces, se dio en ese ciclo de movilización liderado por el movimiento indígena en la década del 90, cuando se comienzan a implementar estas reformas neoliberales y se pretende privatizar la seguridad social, surge este actor que se moviliza y a lo largo de la década logra ya impedir realmente la privatización de la seguridad social con su movilización en el marco, de hecho, de un ciclo de movilización y protesta de ese periodo. Entonces, aparecía como una paradoja que un modelo corporativista de seguridad social dé paso al surgimiento de una acción colectiva autónoma de los afiliados al seguro campesino. Entonces, esa es como la constatación empírica. Eso en un contexto teórico de estudios sobre la relación entre el Estado y los movimientos sociales, en donde se comienzan a cuestionar el supuesto de exterioridad y de confrontación que enmarcan el campo de la teoría del Estado frente a los movimientos, ¿no? Y que estos dos supuestos enmarcan un poco clásicamente las teorías de los movimientos sociales. De ahí sale la pregunta de qué papel tuvo el Estado en la génesis de la acción colectiva contenciosa de los afiliados al Seguro Social Campesino desarrollada entre el año 93 y 98. La pregunta que orienta la investigación y que de alguna forma pues articula tanto esta constatación empírica como este contexto teórico. ¿Cuál fue la estrategia de investigación que se aplicó? Se hizo un estudio de caso. ¿Por qué? Primero porque es un ámbito poco explorado. Ahí se daba un hecho muy particular. La acción colectiva de los afiliados al Seguro Campesino estaba muy vinculada a la acción del movimiento indígena. Estaba casi mimetizada a lo largo de todo este periodo. Entonces, y no había tampoco estudios específicos sobre este actor, entre comillas. Y además se requería un estudio de caso, permite hacer como sumergirse a profundidad en un conjunto de procesos que no se conocen muchos, pero que nos permite conocer a fondo. Y por eso respondía a la necesidad de un abordaje sistemático del proceso de constitución de la acción colectiva contenciosa de los afiliados a fin de rastrear el papel del Estado en todos los momentos de la génesis de la acción colectiva. ¿Qué características tiene este método? Es descriptivo, responde usualmente a las preguntas ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué papel tuvo el Estado? Que es lo que estamos viendo. Es exploratorio porque de hecho parte de la teoría, de una construcción teórica para de esa forma acercarse a la realidad y contribuye a generar teoría porque usualmente al final sus conclusiones acaban con hipótesis a ser testadas o incluso se llega a hacer inferencias, ¿no? Y ciertas generalizaciones analíticas, como dicen algunos autores. Y es muy interesante porque, de hecho, por ser un estudio de caso, se utilizan múltiples fuentes de datos y múltiples técnicas de investigación en ciertos casos. Yo hice, como ustedes han visto, a partir de un poco de mi historia, yo vengo un poco de una investigación más dura, que es la investigación en salud. Entonces hice una especie de paralelismo entre cómo se diseña, por ejemplo, una investigación en el ámbito epidemiológico, en las ciencias puramente fácticas, con lo que es un estudio de caso, que es un ámbito eminentemente cualitativo. Entonces, en la primera parte, que es el diseño lógico, donde de hecho está el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, el marco teórico, la formulación de la hipótesis, en el caso del estudio de caso fue fundamental el diseño de un modelo analítico. O sea, yo partí de ahí, de la construcción de lo que se llama el objeto de estudio, porque
abordar la empiria sin tener una visión de lo que voy a ver, uno se pierde, porque en la empiria está todo articulado y la investigación justamente hace eso. Entonces yo partí del diseño analítico que tuvo una función heurística, actuando como una herramienta que me permitía hacer un análisis sistemático de todo el proceso de formación de la acción colectiva, y de hecho esto fue la base también del análisis de los hallazgos y de la construcción teórica de lo que yo encontré. El diseño operativo, que es el segundo momento, donde hay ciertas definiciones operativas claves que se toman, cómo se operacionalizan los grandes procesos para poder saber qué preguntar y qué instrumentos utilizar y cómo abordar la empiria. Esto es análogo al proceso de operacionalización de variables que se usa tanto en la investigación más cuantitativa, en donde saliendo de procesos se llega a variables, se las define, se busca dimensiones, se construyen escalas y se hacen indicadores, y así es como uno va aterrizando de procesos eminentemente conceptuales hacia la empiria. En forma parecida, en un estudio de casos sin un modelo analítico, sin identificar los procesos que se van a estudiar, sin visualizar cómo se va a indagar eso en empiria, es un poco difícil. Entonces yo le puse el nombre de operacionalización de procesos, porque en el estudio de caso no trabajamos con hipótesis, sino estamos trabajando con procesos más complejos. Y de hecho la planificación de la indagación empírica, que es parte del diseño operativo. Y por último el diseño analítico, en donde se utilizan ciertas técnicas de análisis e interpretación de los datos obtenidos en el caso de esta metodología, y el desarrollo de lo que yo les llamo el relato. En el diseño lógico, yo partí de un modelo analítico, asumí los planteamientos de Melucci como eje del modelo, según el cual, de hecho, la acción colectiva, está ahí la definición, es una construcción interactiva permanente, y entre acción colectiva e identidad colectiva para Melucci existe una relación biunívoca, o sea, es algo que está en constante constitución. Melucci cuestiona la noción de movimiento social como tal, porque para él es algo que está dinámico y se va transformando. La acción colectiva para él tiene dos polos, el de la visibilidad y el de la latencia, y esto pasó a ser el eje del modelo. En el modelo, que muestra que plantea la realidad como una totalidad, se identifican tres niveles: uno micro, donde se ubica el polo de latencia, en donde se responde a la pregunta de por qué se movilizan los individuos, y yo me basé esto en las teorías de la identidad, tomé elementos del interaccionismo simbólico para definir el modelo y poder ver en ese nivel micro cómo interactúa el Estado con los afiliados al seguro campesino a través de la implementación de una política pública de aseguramiento, porque la política pública se concreta en ese nivel de la vida cotidiana, en lo micro. El nivel meso, que es el polo de visibilidad, según Melucci, que es la acción colectiva pública que nosotros vemos, ahí viene la pregunta: ¿por qué surge la movilización pública en un momento dado? Entonces, yo eché mano por la capacidad de sistematizar los procesos de las teorías del proceso político. Entonces, y en el nivel macro, en donde está qué sujetos se movilizan, en qué procesos históricos se enmarcan, yo usé la categoría hegemonía de Gramsci desde los autores que están mencionados ahí, Akanda, Teixeira y Lefebvre. Aquí está el modelo analítico que quería mostrarles. Ojalá se instale adecuadamente para que se vea, y que fue lo primero que yo elaboré. Entonces sí me tomó bastante tiempo, de hecho, pero cuando ya lo tuve elaborado, entendí que podía ir a la empiria, podía saber cómo iba a analizar esto, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ya, entonces aquí nosotros vemos identidad colectiva y acción colectiva en una relación biunívoca en permanente transformación. El nivel micro, como se ve, el nivel micro aquí, y acá Perdón, se no ve. se ve. ¿No se ve? Doctora, no está pasando las diapositivas. Ay, ¿qué pasaría aquí? Ahora sí no sé qué pasaría. Yo hice un vínculo. Un ratito, ya voy a ver. Seguramente, doctora, está direccionado hacia la página web. Tal vez ahí tendría que compartir pantalla. No, no está en la página web esto. Aquí está. Deja de compartir pantalla. Vas a poner, ¿dónde vas a poner?
No, lo que podría hacer es, a ver, vamos a ver. No le ven ahí, nada, no está compartiendo. No, está el Ahí PowerPoint. sí. Está ¿Perdón? la presentación de PowerPoint. Ah, lo que pasa es que hay un vínculo, pero no está funcionando el vínculo No. entonces. Ok, ese es Podría el abrir el problema. archivo directamente y mostrarlo como nos está compartiendo su pantalla, su escritorio, entonces ahí sí se puede visualizar. Sí, eso es lo que estoy pensando. Me disculpan un ratito, voy a intentar hacer eso, ¿sí? Veamos, ahí está abierto y le comparto hacia allá, ¿no? Sí, deja de compartir. Dejo de aquí compartir y pones- entro, ¿no? pones acá. Un ratito. Voy a volver a compartir acá para entrar al modelo. A ver, veamos si ahí se ve. Sí. Ahí sí le ven. Sí. Bueno, ahí estoy compartiendo desde el Word. Después tengo que otra vez dejar de compartir para entrar al PowerPoint. Exacto. Eh, Perdón. Bueno, entonces aquí nosotros vemos el modelo, ¿no? En el un lado está la acción colectiva y la identidad colectiva en esa relación de transformación. Con sus dos momentos, el de la atención de en el mundo yo cómo el Estado, a través de la política pública, y a través de la implementación se dan interacciones con los afiliados y se desarrollan los elementos de la fase de latencia, construcción de sentidos, significados, y se crean estos núcleos cotidianos de la micromovilización. No voy a entrar en el detalle de esto por el tiempo, pero aquí se construyen todos esos aspectos subjetivos y ciertas condiciones, inclusive organizacionales, como estos núcleos cotidianos de la micromovilización que fueron claves. El nivel meso, en donde está el momento público y en donde se toman en cuenta los 4 elementos fundamentales que se articulan para el surgimiento del momento público de acuerdo a las teorías del proceso político y en donde se veía que el régimen político es un aspecto fundamental de parte del Estado que determinó la dinámica, que de hecho después de eso se concretiza en una serie de procesos específicos. Y después, más abajo, veamos, tratemos de bajar, está la parte del nivel macro, que es donde se estudian los procesos históricos de construcción, hegemonía y contrahegemonía para definir en qué procesos históricos están enmarcadas estas luchas. Bueno, perdón, voy a dejar de compartir y entrar otra vez al PowerPoint. ¿Es esa? ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? ¿Están viendo? Sí, sí, doctor. Ya, disculpen. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces con ese modelo analítico yo pasé al diseño operativo. Ahí tuve que tomar ciertas decisiones. Primero, definir qué va a ser la acción colectiva de los afiliados del Seguro Social Campesino en el sentido empírico. Como estaba tan cerca del movimiento indígena y además los afiliados, ¿perdón? ¿Aló? ¿Sigo nomás? Ninfa, perdón la interrupción, solicitan si podrían poner la pantalla como pantalla completa para tener. Ya, Perfecto. ahí está bien, Gracias, ¿ya? Ninfa. Ya. Entonces, ahí yo tomé una decisión por este tema de esa mimetización con el movimiento indígena y además porque los afiliados del Seguro Campesino, de hecho, participaban en muchas movilizaciones del movimiento indígena. Entonces, la definición fue la siguiente, una definición operativa. Se va a entender como movilización pública de los afiliados al Seguro Social Campesino aquellas que se hacen por plataformas relacionadas con las reivindicaciones en torno al Seguro Social Campesino. Dejé de lado cosas como, por ejemplo, la lucha contra la ley agraria, que salió en el 94, y otra serie de cosas en las cuales participaron, pero que a mí me parecía que me iban a alterar ver esa relación específica del movimiento. Segundo, las definiciones respecto a quienes entrevisto. El Seguro Social Campesino es nacional, afiliados a nivel nacional de diverso tipo, entonces por el tipo de organizaciones en las cuales se asienta el Seguro Campesino, definí buscar campesinos vinculados a las comunidades indígenas donde se daba una lógica, campesinos que no eran indígenas de la sierra y campesinos montubios de la costa.
¿Quién quedó fuera? Porque no alcancé, no fue posible. Los pescadores artesanales que tenían otra lógica, pero muchos de ellos estaban dentro de estas organizaciones de la costa. En concreto, los ámbitos geográficos que más se estudiaron fueron Azuay, campesino no indígena con fuerza, Pichincha, y de hecho, y Manabí, más o menos, ¿no? Pero no es que no fue el ámbito geográfico lo que definió, sino este otro criterio, aunque de hecho se entrevistó a dirigentes nacionales también, de hecho. El análisis a profundidad y se decidió, por otro lado, para el momento público, puesto que era una cosa muy profunda de analizar cada uno de los aspectos que confluían en el surgimiento de la acción pública, yo tomé la decisión metodológica de ver a lo largo de estos años, del 93 al 98, ciertos puntos emblemáticos y esos de estudiarle a fondo para poder ahí identificar la relación entre el Estado y la acción colectiva. Entonces se definieron 3 momentos emblemáticos, si bien en el relato se tuvo que montar, hacer un análisis de todo lo que había sucedido en el periodo. La operacionalización de procesos partió de sí hice ese trabajo, definir los procesos que estaban planteados en el modelo analítico, buscar las dimensiones y definir cómo voy a indagar cada uno de ellos, inclusive definiendo a quiénes iba a entrevistar y bueno, en función de eso ir acercándome a la empiria. Se utilizó el tema de la triangulación para garantizar la validez de la información, puesto que yo hice entrevistas, revisión de prensa, revisión de archivo primario y revisión de fuentes secundarias. Entonces, desde esas distintas fuentes se hacía triangulaciones. Y además, al hacer las entrevistas en cada uno de los procesos, usualmente me derivaban a otras personas y yo hacía las entrevistas hasta que todos me decían más o menos lo mismo, que es el hecho de la saturación. El diseño operativo. Se hicieron entrevistas semiestructuradas de informantes claves vinculados a las organizaciones de afiliados, ahí están líderes de organizaciones de nivel local, provincial, nacional e intelectuales orgánicos. Afiliados al seguro campesino que no eran dirigentes, los afiliados de a pie, que eran quienes me podían dar, sobre todo en el nivel micro. Funcionarios del seguro social campesino, esto se usó mucho para el nivel micro, pero también para los otros niveles, y dirigentes del Sindicato Nacional del IES, asambleísta de la Asamblea Nacional Constituyente del 98. Esto en función de las necesidades de esos 3 momentos emblemáticos como tal. La revisión de prensa, periódicos de circulación nacional, El Universo, El Comercio y Hoy, de todo ese periodo y sobre todo de esos momentos emblemáticos que se estudió, y de circulación local, en particular de las provincias que les mencioné, y este quincenario punto de vista que era... que tenía una visión crítica de la acción colectiva hasta el año en el que se publicó, pero ayudó mucho para el primer periodo. De esa forma se trataba de cubrir las distintas perspectivas también a nivel de la prensa. Y la revisión documental de fuentes primarias. El archivo de la función legislativa fue fundamental para el tercer momento emblemático, que es la Asamblea Nacional del 98, y el archivo del Seguro Social Campesino de la institución, que ayudó mucho. Y de hecho, fuentes secundarias. El diseño analítico como tal, bueno, fue otro momento, o sea, de esa forma, fue otro momento en el cual se hizo el análisis de las entrevistas transcritas. Yo hice todo el proceso, en este caso no es que hubo un equipo de investigación, fui yo la que hizo todo, y eso es una ventaja porque yo conocí todo lo que se hacía, ¿no? Entonces, en la transcripción se hizo textual tal cual hablaban los entrevistados, y igual de la prensa recolectada, y se fue haciendo por niveles y por procesos. Y entonces ahí se hizo, no lo hice con ningún software ni ningún sistema de análisis de esos, sino era una lectura en donde se iban ubicando los distintos procesos que yo estaba estudiando y se iba después unificando y generando un relato. Se construye cada nivel de análisis con la información obtenida de todas las fuentes, identificando en cada uno de ellos los procesos, en cada uno de ellos el papel del Estado. Es el momento de conceptualización, según le llama Martínez Carazo. Se hizo el análisis diacrónico que permitió captar la construcción de la acción colectiva e identidad colectiva.
Se hacía, de hecho, constante comparación de los hallazgos con la literatura académica y a medida que se analiza cada dimensión se traen elementos que van integrando el cuerpo de las conclusiones del estudio. O sea, es un proceso así que se va construyendo. Al final fue posible, por ejemplo, esto solo les ilustro, construir esto que ya es la construcción conceptual, en donde se ve toda la concepción de la acción colectiva, tanto el momento de latencia como el momento público y cómo se va construyendo esta acción colectiva y respecto al Estado, cómo se definen estos 3 momentos de predominio institucional, transición Doctora, hacia la le queda un minuto, actor, por favor. gracias, y participación en la política institucional. Esta es ya una construcción conceptual que arranca de todo ese análisis de las fuentes. Las reflexiones finales, el modelo analítico fue fundamental para orientar la indagación empírica y para el análisis de la información recolectada. Las entrevistas semiestructuradas fueron casi abiertas, ¿no? Permitieron captar la perspectiva de los actores, aspecto fundamental sobre todo para la reconstrucción del momento de latencia de la dimensión micro por el carácter de los procesos que se estudiaban. Y la reconstrucción de los hechos y la elaboración de un relato es un aspecto sustancial en los estudios sobre la acción colectiva contenciosa. Ese es un hecho que podríamos analizarlo más. Por último, la integración de los 3 niveles del modelo en la totalidad es un reto analítico en permanente construcción. Yo solo les doy aquí una palabra, podríamos ampliar eso en la conversación posterior. Esos 3 niveles no tratan de ser como un sándwich, ¿no? Uno encima de otro. Es un modelo que pretende que haya una articulación dialéctica y esa construcción es compleja, porque para la investigación se hace una abstracción y se profundiza en un hecho particular, pero para la comprensión completa y la construcción conceptual hay que articular en la totalidad. Eso, por ejemplo, en el tema de la hegemonía es claro. Surge en la vida cotidiana de la gente, en esas interacciones de los campesinos, en donde ellos, a partir de la economía en la que están insertos, desarrollan una subjetividad. Toman conciencia de su situación, saltan al momento ético-político que se expresa en la movilización pública y se enmarcan en una lucha contrahegemónica en un momento dado. Entonces, la categoría hegemonía en ese momento logra insertarse. Aquí yo planteo que este es un reto en permanente construcción, porque si bien las investigaciones tienen un principio y un fin, tienen un informe, el proceso analítico continúa porque esa vuelta en la inserción en la totalidad es un proceso complejo. Bueno, creo que hasta ahí llego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Dejamos de compartir pantalla, por favor. Ya, ahorita. Ay, disculpen todas las interrupciones y los problemas. Fue una pena. Muchas gracias a la doctora Ninfa León. Queremos compartir con los asistentes a este coloquio que habrá una síntesis que podremos compartir a los correos electrónicos donde se han registrado de los 3 participantes en este coloquio. Solamente queremos resaltar algunos temas que nos había comentado la doctora en el sentido de que ella para su investigación ha hecho un paralelismo entre la investigación epidemiológica, por ejemplo, y con el estudio de caso, que es una investigación netamente cualitativa. Se ha basado en un diseño de un modelo analítico en donde tiene 3 fases, un diseño lógico, un diseño operativo y un diseño analítico. En este diseño analítico de indagación, pues nos ha dicho que hay 3 ámbitos, un micro, un meso y un macro, en donde se están haciendo preguntas de por qué se moviliza la gente, por ejemplo, por qué surge esta movilización, y también qué sujetos se movilizan, en qué procesos históricos se lo está haciendo. Es importante decirlo también que en este modelo, esta indagación que se ha hecho por parte de la doctora, que lo ha hecho ella, lo ha explicado, se ha dejado abierta estas entrevistas semiestructuradas, casi abiertas, en donde se ha consultado a todos los actores, porque nos había dicho que se consultó, por ejemplo, a los líderes del Seguro Social Campesino, pero también a no dirigentes, a funcionarios, inclusive a autoridades, digamos, en el sentido de asambleístas. También se recurrió a notas de prensa y a revisión de documentos primarios y secundarios. Esto en breves
ideas, el tema que nos había hablado la doctora, pero como hemos dicho, vamos a tener una síntesis de su ponencia para ser compartida con cada uno de ustedes. Muchas gracias a la doctora Ninfa. Quiero dar paso en este momento a la intervención del doctor José Antonio Villarreal, doctor en Historia de la Universidad de Bielefeld, y voy a dar a conocer un extracto de su biografía. José Antonio Villarreal Velázquez es candidato a doctor en Historia por la Bielefeld Graduate School in History and Sociology de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Guadalajara, México, y ha impartido seminarios de la Universidad de Bielefeld. Ha participado en diferentes proyectos interdisciplinarios relacionados con las transformaciones urbanas, la configuración de los procesos y prácticas sociopolíticas de los habitantes de los sectores populares en Ecuador. Sus publicaciones y líneas de investigación están relacionadas a los campos de historia urbana, etnografía política, acción colectiva y prácticas sociopolíticas, entre otras. Con esto le queremos dar el paso al doctor José Antonio Villarreal, quien nos expondrá el tema Metodología del estudio, acción colectiva y política urbana popular, microhistorias de los líderes de los barrios de Guayaquil. Tiene 20 minutos, por favor, adelante. Ok, buenos días con todas y con todos. Quiero aprovechar el inicio de mi intervención primero para felicitar a Luis Alberto y al equipo de la UNACH por la organización y por este coloquio de investigación que han organizado, que está muy bien y que tiene un número significativo de participantes, lo cual es de celebrar. Aprovechar también para felicitar a la UNACH por los 26 años de vida institucional que ahora están celebrando. Y brevemente una infidencia, decirles que yo soy riobambeño, ¿no? Así que es una doble alegría para mí estar con ustedes. Yo prácticamente nací en Riobamba, viví toda mi niñez, la adolescencia ahí, entonces ahora me siento que estoy a la vez tan cerca y tan lejos, porque bueno, ahora estoy en Alemania, pero igual el corazón siempre está, y la memoria, sobre todo como vamos a ver ahora, está en el lugar donde uno creció, así que eso es una especial, digamos, situación para mí, ¿no? Así que eso como una introducción. Brevemente voy a compartir la pantalla. Está ahí, ¿no? Ok. El tema de mi exposición el día de hoy tiene que ver con la acción colectiva y la política urbana popular. Sobre todo voy a tratar de hacer una exposición sobre la historia oral como herramienta metodológica. Van a ver que en el contenido de investigación de la exposición yo voy a tomar digamos, un camino relativamente distinto al de Ninfa. No voy a ir tan adentro en los temas de mi investigación, en una reflexión tan profunda como Ninfa lo ha hecho muy bien en su exposición, sino lo que yo quiero sobre todo es, por una parte, presentar qué es esto de la historia oral, brevemente. Luego quiero mostrarles cuál es el uso práctico que se da a la historia oral en ciertas investigaciones. La mayoría de ellas ya van a ver relacionadas a los temas de acción colectiva y movilización social. En tercer lugar, les voy a hablar de cómo uso yo la historia oral en mi propia investigación. Y al final voy a hacer brevemente un par de reflexiones sobre los retos para realizar una historia oral, ¿no? Entonces, ¿qué es la historia oral? Ustedes ven acá una foto. Y la historia oral es un término inclusivo aplicado a dos cosas. Permítanme un momento que aquí tengo un problema de lectura. Se refiere al proceso de conducir y grabar entrevistas. Tengo un problema con la pantalla. Quisiera retirarles las fotos de las personas que estamos. Denme un minuto. Voy a leer de nuevo. La historia oral es un término inclusivo aplicado a dos cosas. Se refiere al proceso de conducir y grabar entrevistas con gente para obtener información de ellos acerca del pasado. Pero una historia oral es también el producto de aquella entrevista.
la narrativa de los eventos pasados. Esta es, entonces, tanto una metodología de investigación como el resultado del proceso de investigación. Parece que eso es una idea inicial con la cual uno puede tener cierta familiaridad con el tema de la historia oral, pero yo la definiría prácticamente basado en lo que he leído como una práctica y un método de investigación, tal como lo dice Lynn Abrams en un texto que hace una reflexión sobre la teoría de la historia oral. La particularidad de la historia oral consiste en recuperar y reconstruir las memorias del pasado. En términos sencillos, la historia oral busca entender cómo la gente recuerda el pasado. Es un análisis sobre el acto de recordar y es un análisis sobre los significados y contenidos en las memorias de las personas. Como práctica y como método de investigación, la historia oral hace entrevistas, lo que se llama entrevistas narrativas, es decir, las graba, las transcribe, pero también las analiza. En ese sentido, la historia oral también es una técnica para producir interpretaciones. Se puede usar sinónimos para pensar la historia oral, como por ejemplo esto que ven ustedes acá, las investigaciones sobre los relatos de vida, o lo que en inglés se llama Life Story Research, o también otro sinónimo es la investigación sobre relatos personales, Personal Testimony Research, que son los sinónimos de la historia oral. Pero ambos, incluso la historia oral, se diferencia de lo que es en inglés Life History y en español lo que sería la historia de vida. La diferencia básica, que parece una diferencia sencilla, pero es esencial en el fondo, es que la historia oral se construye, o digamos, en la historia oral está interesada en ver, en analizar cómo se construye un relato específico sobre una vida en particular, a diferencia de lo que sería la historia de vida, en donde, si ustedes quieren sintetizar brevemente, básicamente se ve un recorrido de las distintas temporalidades que tiene una vida. Es casi un recorrido cronológico. Más, en la definición que yo estoy presentando, la historia oral busca entender cómo la persona produce ese relato. Lo fundamental en la historia oral, en este sentido, es analizar lo que se dice, cómo se dice, por qué se lo dice y qué significa. Ese es el proceso general del análisis, ¿no? Y por último, yo diría que una característica particular de la historia oral es que no tienen fundamento teórico determinado. Esto pasa generalmente en la historia, ¿no? No hay unas fuentes teóricas, o mejor, digamos, las fuentes teóricas que tiene la historia oral son eclécticas, son variables. Esto le da una habilidad para, como dice Alessandro Portelli, para atravesar fronteras disciplinarias. Es decir, la historia oral se puede usar en la antropología, en la sociología y en las demás ciencias sociales, e incluso en el activismo social que intente comprender cómo una persona produce un relato sobre su vida. Ahora veamos cuál es el uso práctico de la historia oral. Fundamentalmente, o basados en un texto que fue publicado en 1998 y que tiene una reedición en el 2002, que es un texto, es un reader de Routledge, en donde los autores como Robert Perks y Alistair Thompson, ellos generan 4 paradigmas para decir cuál ha sido el recorrido de la historia oral. Yo voy a recurrir rápido a estos 4 paradigmas y dentro de esos paradigmas voy a explicar brevemente qué tipos de estudios se han desarrollado para tener claro, como les decía, cuáles son los usos de la historia oral. Un primer paradigma tiene que ver con las transformaciones y la génesis de la historia oral contemporánea. Este paradigma tiene una temporalidad más o menos adscrita a los años 1940-1970. ¿Cuál es el tema clave dentro de este paradigma en donde la historia oral se desarrolla? Es el uso de la memoria como fuente de investigación histórica. En términos sencillos y rápidos, es decir, aquí hay historiadores y otros cientistas sociales que se interesan en estudiar la historia
no solamente basado en archivos y en documentos, sino también en la memoria de las personas. Y ahí la memoria cobra un valor significativo como una fuente histórica fidedigna, digamos así. Es un paradigma que, como ustedes ven, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, algo que no es coincidencia. Básicamente el tema es que después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la historia como un continuo de acontecimientos que tiene un fin teleológico entra en crisis y por lo tanto se abre la posibilidad de entender una historia diversa, una historia que no tiene un telos, es decir, que no tiene un fin y que puede tener distintas significaciones y maneras de construir. Ahí aparece el tema de la historia oral, como les decía, con un uso de la memoria, y hay temas distintos dependiendo también los campos académicos y las localizaciones geográficas de estos campos académicos. Por un lado, ¿no es cierto?, tienen en Estados Unidos, sobre todo, algo que se llama las memorias de quien han contribuido a la historia o las memorias de los great men o los grandes hombres, ¿no? Y al mismo tiempo, en el mismo campo académico y en la misma región, se desarrollan un conjunto de estudios que buscan las memorias de los trabajadores y, digamos, en UK o en Inglaterra, sobre todo, tienes la idea de buscar las memorias dentro, o hacer un empate del estudio de la memoria con los estudios del folclore. ¿Quiénes son los sujetos que aparecen ahí? Mujeres, afroamericanos o afrodescendientes, migrantes que llegan a los Estados Unidos, pero sobre todo uno puede tener una línea de análisis que está relacionada a los estudios de la desviación, y como ustedes ven en pantalla, uno de los libros que a mí más me gusta es este que se llama The Jack Roller, que es la historia fundamental de cómo una persona se convierte en un delincuente, cómo un joven normal y corriente se convierte en un delincuente en los Estados Unidos, ¿no? Podríamos hablar más de este estudio, pero sobre todo acá me parece que basado en una introducción que hace al texto el sociólogo Howard Becker, aquí aparece el relato de vida como una técnica que te permite hacer una indagación sobre el lado subjetivo del proceso de institucionalización y el proceso de subjetivización que se juega dentro del marco general de la sociedad americana, ¿no? Ahí hay varias cosas que decir, pero la idea es esta fundamentalmente. Un segundo momento un segundo paradigma en el desarrollo de la historia oral tiene que ver con el cambio y respuesta de los historiadores positivistas. El tema es que después del desarrollo que les había contado, el primer paradigma, hubo muchas críticas por el uso de la memoria y por lo que los historiadores más tradicionales y positivistas decían la falta de fiabilidad de la memoria para producir conocimiento. En fin, o en términos sencillos, en este paradigma hay un conjunto de respuestas de varios autores y autoras que buscan o digamos que sostienen como un argumento fundamental que la memoria sí tiene un nivel de confiabilidad y que es una fortaleza, y que el hecho de la subjetividad o de la participación de la subjetividad en la producción de conocimientos es significativo. Los temas de los estudios varían, igual como les decía, campos académicos, localizaciones geográficas, pero ahí los temas generales aparecen, por ejemplo, el tema de la identidad, el tema de las memorias ocultas o invisibilizadas, y como ya hacía mención, el tema de la producción de la subjetividad. Estudios hay varios, pero sobre todo yo aquí traigo a colación un estudio de Elizabeth Roberts, que es el lugar de la mujer, que es una historia oral sobre las mujeres de la clase trabajadora de 1890 a 1940, en el que básicamente hay un argumento bastante bien logrado por parte de la autora, donde ella dice que las mujeres en estos años no perciben su pobreza y la falta de oportunidades por ser resultado de la opresión de género. En otras palabras, ella está estudiando a través de la historia oral y otras fuentes cómo se construye la subjetividad femenina, digámoslo así, en este momento de la historia. Brevemente, un tercer momento que tiene que ver con este paradigma del desarrollo de la historia oral tiene que ver con algo que podría llamarse como la objetividad del historiador oral como entrevistador y analista. Este paradigma va de 1980 al año 2000
Y los temas que se tratan aquí tienen que ver con sobre todo una crítica que se desarrolla, desde la antropología, desde la sociología y desde el feminismo a la historia oral y al historiador oral, por lo que ellos llaman la falta de democracia, ¿no? Aquí lo que se está cuestionando es la autoridad del historiador en el análisis y en la producción de los conocimientos. Aquí básicamente lo que tenemos, digamos, es varios estudios que tienen que ver con las formas corporales, los silencios, rescatar las formas corporales, los silencios, la performance, etcétera. Y hay dos estudios, que es lo importante para acá, que a mí me llaman la atención mucho dentro de este ámbito. Uno es la historia de Doña María, una historia de vida, memoria y la identidad política, que básicamente es cómo se construye la identidad política de una mujer trabajadora, activista vinculada al peronismo. Y otro estudio que es de Javier Oviero, publicado en 2004, que tiene que ver, se llama Vidas Beligerantes, que es un estudio de dos mujeres vinculadas al movimiento piquetero, y que básicamente acá se intenta estudiar cómo estas dos mujeres dan sentido a las búsquedas de reconocimiento como un elemento fundamental a la protesta. Por último, hay un cuarto paradigma al cual no voy a hacer mucha alusión, que tiene que ver con el futuro digital y los nuevos temas, y en el que se trata de ver cómo se relaciona la historia oral con las nuevas tecnologías de la comunicación y, por ejemplo, cómo se hacen o cuál es la influencia de tecnologías como el Zoom, el Facebook u otros medios por los cuales se hacen revistas y se procesa también los datos. Eso en términos generales, el tema de la historia oral y líneas gruesas de lo que es y cómo se usa. Ahora, ¿cómo yo la uso en mi investigación? La investigación que yo realizo prácticamente trata de responder a la pregunta cómo una persona normal y corriente se convierte en un intermediador barrial o lo que sería un líder barrial. Yo uso la historia oral para entender el proceso de transformación o adquisición de una carrera moral. Para mí, la intermediación barrial, el liderazgo barrial, como cualquier otra carrera en la sociedad, se forja como una carrera moral, es decir, a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y sentimientos de dos líderes barriales en la ciudad de Guayaquil. Mi estudio tiene como temporalidad los años 60 hasta la actualidad. Yo uso como fuente teórica una perspectiva etnosociológica en la línea argumentativa que un autor de apellido Berto la define. Para mí, lo que me interesa sobre todo es recuperar como significado los relatos de prácticas en situación. Esto quiere decir, fundamentalmente lo que me interesa analizar a través de la historia oral son las técnicas discursivas, cómo la gente construye sus relatos de vida, pero también aquellas técnicas escénicas, tácticas y estrategias. Si quieren ustedes, siguiendo a Goffman, me interesa por un lado ver cómo la gente construye históricamente un social front, es decir, un frente, ¿no? Aquel conjunto de herramientas por las cuales uno puede presentarse frente a los otros, pero al mismo tiempo me interesa ver las prácticas sobre el terreno y en ese sentido entender a profundidad, ¿no?, los significados que se construyen en la memoria de las personas sobre los intercambios y, digamos, las interacciones que ellos tienen en sus barrios. Me interesa entender también la producción de los bienes comunes, como por ejemplo las escuelas, los centros de salud y otros bienes públicos que se producen en estos barrios populares de Guayaquil. Para mí, el uso de la historia oral, como les decía, tiene que ver con esta construcción de narrativas, cómo se producen anécdotas, historias, performance, pero sobre todo creo que la historia oral es una herramienta que me permite ver las prácticas sobre el terreno, las prácticas que ayudan a entender contextos, digamos, donde la práctica de intermediación ha surgido y al mismo tiempo cómo estas prácticas construyen, por ejemplo, el barrio, la ciudad, el Estado y las interconexiones que se dan entre estas tres entidades. Al mismo tiempo, la historia oral es una forma de entender la organización sociopolítica
¿no? Y, como les decía, el papel del líder o de estos intermediarios en la acción colectiva y en la organización. Una de las preguntas que atraviesa mi investigación y que yo la respondo a través de la historia oral es ¿cuál es la especificidad, potenciales y límites del liderazgo dentro de la acción colectiva? ¿Lo necesitamos? ¿No lo necesitamos? ¿Cómo esto ha sido y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia? Visto en el estudio de caso que les estoy mencionando. Y bueno, más que estudio de caso, sino un estudio comparativo, porque mi estudio lo que hace es una comparación entre dos líderes barriales. Ahí está una de ellas, Betty, y el otro Juan, con historias bastante interesantes, bastante largas. Luego puedo darles más detalles sobre esto, pero lo que intento entender a través de la historia oral es cómo ellos se construyeron o cómo ellos se transformaron en líderes barriales dentro del marco general de la historia de sus barrios, la ciudad y el estado, ¿no? Entonces creo que ahí la historia oral nos puede ayudar. Y rápido para cerrar, entiendo que tengo 2 minutos más, yo plantearía aquí algunas cosas también interesantes que es los retos de la historia oral. Yo creo que tenemos dos retos, dos tipos de retos que nos enfrentan a los historiadores orales o a quienes hemos asumido la historia oral como herramienta de producción del conocimiento. Un reto ético que tiene que ver fundamentalmente con la manera de construir un mutuo reconocimiento entre los sujetos que producen conocimiento. Es decir, el entrevistado, del cual se compromete a decir la verdad, al menos de la forma en la que ella la ve, la entiende y la ha experimentado. Y el investigador, es decir, los que estamos acá principalmente, que debe comprometerse para mí en el lugar de estar a la altura del entrevistado, como dice Bourdieu. Es decir, entre otras cosas, conocer su mundo de vida, el contexto histórico, social y político, no solo basado en las narrativas del sujeto de la investigación, sino también consultando otras fuentes, para así hacer o construir una conversación que fluya y sea menos incriminatoria. Básicamente lo que acá yo creo que demanda mucho trabajo del investigador cuando hace historia oral es tener otras fuentes que te permitan comprender el mundo de vida en el cual el sujeto investigado produce las narrativas sobre o produce estos relatos sobre su propia vida. Y por otro lado está el reto metodológico, que eso también queda para la discusión, pero sería tener claro que las narraciones que los sujetos hacen sobre su vida son narraciones mediatizadas. Todo esto creo que hay que tener siempre claro, que las narrativas no son transparentes, que estas están ligadas a contextos y a posiciones políticas de los sujetos que realizan estas narraciones. Y por lo tanto, yo creo que el reto digamos el relato es una creación permanente, no es coherente en sí mismo, ¿no? Esto puede ser parte de las preguntas, contarles cómo la gente formula sus relatos, pero sobre todo tener claro que nunca son coherentes, no son transparentes, que se pueden volver coherentes en la representación creada por los entrevistadores, ¿no? Pero para esto es algo que Ninfa decía, digamos, lo adelantaba en su exposición, hay que saber triangular, hay que saber comparar y sobre todo me parece que hay que tener las herramientas necesarias para conocer el contexto en el cual los agentes producen sus narrativas de vida, ¿no? Entonces, ahí brevemente y así en grandes líneas lo que sería la historia oral, cómo está evolucionado, cómo yo la uso y algunos retos para producir historia oral que quedan como parte de la investigación. Le queremos dar las gracias al doctor José Antonio Villarreal, a nuestro coterráneo, saludarlo desde acá, desde Riobamba. Muy gustosos de tener un profesional como usted representándonos. Quiero, antes de pasar a rescatar algunas ideas principales, recordarles a todos nuestros participantes que también está siendo transmitido este coloquio a través de las redes sociales, tanto de la Universidad Nacional de Chimborazo como de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Así que ustedes pueden compartir en nuestras redes también sus comentarios, sus opiniones y compartir con más personas este coloquio tan interesante de metodología de investigación de movimientos sociales que lo estamos llevando a cabo en estos momentos. También recordarles a los asistentes
que tienen ya un link en el chat donde pueden ustedes registrar su participación. Con estos avisos quiero llamar la atención acerca de algunas breves ideas acerca de la exposición del doctor Villarreal. Sabemos que tenemos también su síntesis de su tema para poder compartir con todos ustedes, y nos ha hablado sobre la historia oral y nos ha hablado tanto desde la práctica, considerarla también un método de investigación como también una técnica. Nos ha dicho acerca de la historia oral, que es tanto grabar la información que la gente pueda dar, pero también es un producto, ese producto que sale de esa conversación. ¿Qué nos ha dicho también acerca de esta historia oral? ¿Qué es lo que busca en términos generales y lo ha simplificado en el sentido de entender cómo la gente recuerda el pasado, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho en términos sencillos para comprender acerca de la historia oral, y nos ha dado a conocer una serie de paradigmas, 4 para ser exactos. Yo quiero abordar el primero, en el que se trata de ratificar no solamente el uso de la historia desde el trabajo de fuentes documentales, sino también de las historias y de las narrativas de vida de las personas. Eso también nos ha contado, no solamente también causó una cierta controversia, digamos, de alguna forma, porque se decía cuán fiable es la memoria de las personas para que puedan servir como fuentes de información histórica. ¿Cómo lo usa este concepto de historia oral? Bueno, nos ha explicado bastante bien acerca de ello, pero quiero entender cómo, en este caso específico, cómo se da esta intermediación barrial, cómo se forja un líder en el contexto de la intermediación barrial, y cómo esto se forja a través tanto de narrativas como de prácticas, porque nos ha dicho que esta historia oral se ve desde esto, ¿no? Desde una construcción narrativa, desde anécdotas, desde historias, también de performances, pero también de cómo se lo está haciendo desde la práctica. Entre los retos, él nos ha explicado que hay compromisos que debe asumir tanto quien va a contar su historia como el investigador. Desde la parte de quién va a contar, pues comprometerse a decir la verdad desde lo que lo entiende, desde su cotidianidad, desde su práctica, pero decir la verdad desde este contexto. Y el investigador, pues, también hacerlo, además de estar a la altura del entrevistador, también investigar el contexto y no conformarse solamente con esa historia, sino también tener otras fuentes que puedan dar contexto a esta historia. Esto es alguna de las ideas principales. Como digo, ustedes pueden hacer llegar sus preguntas también en nuestro chat, y que ya tenemos algunas inquietudes que la iremos retomando al final de este coloquio en la parte del foro, donde tendremos la participación de cada uno de nuestros ponentes en las preguntas que ustedes quieran hacernos llegar. Ya la vemos algunas en el chat. Y a continuación quiero ya presentar a nuestro siguiente participante. Él es el doctor Santiago Ortiz, doctor en Ciencias Sociales. Es doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo Ecuador, coordinador del Coloquio de Movimientos Sociales en el Ecuador, profesor emérito Flaxo, fue coordinador del Departamento de Sociología y Género. Sus líneas de investigación se relacionan con movimientos sociales, Estado, territorio y gobiernos indígenas, populismo, ciudadanía y participación ciudadana. Su última publicación es La Revolución Ciudadana y las Organizaciones Sociales Ecuador en el periodo 2007-2017, el caso de la red de maestros. Por favor, doy el paso al doctor Santiago Ortiz, quien nos habla del tema Metodología del estudio, ciudadanos ecuatorianos o comuneros quichuas en Imbabura. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerles a ustedes por la invitación, como ya lo había dicho, y exponer de aquí mi experiencia sobre la tesis de doctorado precisamente. La conexión entre la teoría y la realidad a veces es difícil, porque uno tiene una pregunta, va por una zona de trabajo, está hablando con algunos sujetos, le llama la atención algo que no encaja, que le provoca preguntas. La metodología es un camino para resolver precisamente esas preguntas. Encuentra usted un problema y tiene que formularlo de una manera clara, ¿no? Y luego explicar por qué se produce ese problema, es decir, la hipótesis. Está relacionado el problema con la pregunta, ¿no es cierto? Y la hipótesis. Y luego plantea usted un camino para resolver ese problema. Esta es la metodología. Para hacerlo, uno tiene que investigar
y leer bastantes autores que han investigado el problema, que le entregan a usted elementos teóricos que permitan comprender mejor. Ahí también, en esas lecturas, puede encontrar estudios que se han hecho algo cerca o sobre este mismo sujeto y le dan elementos de hipótesis para formular en su investigación, que a su vez se operacionaliza en variables, ¿no? Y luego busca usted las herramientas, o sea, lo que nos explicaba Ninfa respecto al modelo de análisis tiene que ver con todos estos elementos y no hay que confundir la metodología solamente con las herramientas. Las herramientas es parte de este trabajo teórico, de este trabajo de elaborar y de construir un modelo de investigación. ¿Cuál es mi experiencia en mi tesis? El problema que tenía que investigar era el conflicto entre la identidad comunera y la ciudadanía individual. Es el problema de la ciudadanía en el Ecuador, ¿no es cierto? La pregunta era, ¿los indígenas son comuneros quichuas o son ciudadanos ecuatorianos? ¿Cuál es la identidad? ¿Son indígenas o son individuos de acuerdo con las leyes, ¿no es cierto? ¿Tienen derechos políticos? ¿Cuál es la relación entre los indígenas y el Estado? ¿Por qué es que los indígenas no se definen, no se identifican como ciudadanos? Estas eran algunas de las preguntas que yo me hacía y encontré, obviamente, que desde el año que se creó la República, 160 años de la independencia, los indígenas no habían conseguido el derecho al voto, no habían sido reconocidos como ciudadanos. Recién en 1980 el derecho al voto es concedido y muchos eran sectores indígenas que eran analfabetos. Hasta la reforma agraria no tenían derechos políticos. Las autoridades, como pinta Andrés Guerrero, eran los terratenientes, no había una autoridad pública, ¿no es cierto? El Estado les prometía una ciudadanía individual durante todos estos 200 años bajo un esquema liberal y los indígenas seguían siendo comuneros. Entonces, frente a estos problemas, ¿no es cierto? Mi hipótesis era que en realidad había una combinación entre ser comunero quichua y ciudadano ecuatoriano. Había una sinergia, si se quiere. Mi hipótesis era que no era o lo uno o lo otro, sino que las dos cosas estaban de alguna manera articuladas. ¿Cómo probar? Para eso fue que me planteé la investigación. Tuve que resolver algunos obstáculos. El primer obstáculo que uno como investigador mestizo tiene para llegar a una realidad indígena es que uno no vive de acuerdo con las condiciones de explotación y opresión que viven los indígenas. Ahí hay un nivel de desigualdad. Uno tiene más poder como investigador, está acomodado en una universidad y sale, digamos, al páramo para trabajar con los indígenas que tienen una situación de desigualdad. Esto se ha visto en los censos. Hay una larga historia de levantamientos indígenas contra los censos en el Ecuador, precisamente por esa desigualdad que de alguna manera se estaba manifestando. Yo mismo he visto, ¿no es cierto?, que hay indígenas que frente a un encuestador de censo dice, yo soy mestizo, pero cuando ese encuestador es indígena, él reconoce que son indígenas. Hay niveles complejos de desigualdad. El otro tema es que yo quería llegar a los hogares indígenas. Tenía una población indígena en Cotacachi y en Otavalo, donde hice mi trabajo, en donde los mestizos tenían dificultades para llegar. Era importante conseguir la participación de los indígenas, no solamente para sino como también investigadores y que conocen su territorio. Y también yo tenía un problema de tiempos y recursos porque me dijeron en un año tienen que entregar su tesis. Y en ese sentido, digamos, tenía que apurarme. Entonces necesitaba recursos para moverme, para hacer encuestas, para hacer entrevistas. Y entonces comencé a buscar soluciones. La primera solución iba en mi propia experiencia. O sea, yo había trabajado con indígenas. Yo había estado trabajando con Monseñor Proaño durante varios años. Después trabajé en Cotacachi, con la UNORCA, con la FICI en Otavalo. Conocía los municipios, conocía el terreno. Había realizado talleres con los indígenas y con los miembros de las organizaciones. Entonces yo partía de una experiencia previa, ¿no es cierto? Pero también me planteé incorporar a indígenas, es decir, me planteé formar un equipo con indígenas
con 3 investigadores con mucho más experiencia y con 15 jóvenes encuestadores indígenas. Conseguí además articular el apoyo de Habitus, una entidad con experiencia en investigación cuantitativa. Ellos me apoyaron en el diseño de formularios, en el muestreo, en el procesamiento de las encuestas. Habitus me resolvía, así se llama la empresa, Habitus, me resolvía 4 problemas. Primero, investigar con métodos cuantitativos y combinar con lo que yo hacía, que eran los cualitativos. Llegar a 1,200 personas que yo no podía personalmente, ¿no es cierto?, para recoger la voz de los comuneros de base. Tercero, el tiempo, pues hacía un trabajo mucho más rápido en 3 meses, aparte de lo que yo trabajaba, que era entrevistar a los dirigentes, que hacer la historia de la zona, inclusive participé como observador en la campaña electoral, pero aparte de eso, tenía 3 meses para hacer un trabajo de investigación cuantitativa. Como les digo, yo revisé bases de datos, esa era mi primera metodología. Hice entrevistas a profundidad a líderes de 120 comunas, me pasé recorriendo las comunas de Cotacachi y hablando con los dirigentes y también de Otavalo sobre qué significan las comunas, si existían, cuáles eran las competencias, ¿no es cierto? Trabajé los talleres que había mencionado, entrevisté a los intelectuales de Otavalo que habían sido claves para recoger el proyecto plurinacional indígena, hice observación de la campaña electoral y finalmente hice la encuesta. Les cuento aquí una experiencia que demuestra, digamos, las dificultades que se tienen para hacer la investigación. Y fue un cortocircuito que se presentó entre los capacitadores de Habitus con los jóvenes indígenas. O sea, fue una experiencia muy interesante, pero hubo dificultades. Yo había formado el grupo de indígenas jóvenes y había que capacitarles, ¿no es cierto? La muestra tenía 1,200 encuestados, había que recorrer la zona, había que preguntar a hombres, a mujeres, a gente de distintos estratos sociales y distintos niveles educativos, los grupos censales, en cada zona censal además. Y entonces era necesario hacer un taller de capacitación con los jóvenes encuestadores. Y ahí se detectó una desconexión con Habitus. Los jóvenes se sintieron molestos por el lenguaje y la actitud de los capacitadores. Y por otro lado, la encuestadora se negó a seguir trabajando porque consideraba que los jóvenes indígenas no iban a respetar los protocolos. ¿Cómo asegurar, no es cierto, una armonía entre los dos actores que eran claves? Cuando además yo estaba en contra del tiempo para poder desarrollar mi tesis, ¿no es cierto? Necesitaba los dos actores. Y al fin consulté a un colega, a Pablo Espina, que había tenido experiencia en encuestas y me dijo, la clave de resolver ese cortocircuito es que personas aseguran una supervisión que por un lado garantice la información de calidad con los jóvenes encuestadores indígenas y que por otro conozca, ¿no es cierto?, los protocolos de lo que significa hacer un trabajo científico de encuestas. Y ventajosamente ese consejo que me dio Pablo Espino fue la solución, porque encontré a 2 jóvenes, colegas jóvenes, una comunicadora que tenía experiencia en el trabajo juvenil y por otro lado a un historiador con experiencia en el trabajo de campo. Y ellos fueron claves para conectar, digamos, esta exigencia de parte de Habitus por un lado y por otro lado a el trabajo de calidad de los jóvenes. En 15 días logramos hacer el trabajo con 1,200 encuestados. Habitus cogió las boletas que ya estaban listas, procesó la información, fue increíble para mí. Para mí fue un descubrimiento realmente el trabajo de investigación cuantitativa. Me entregó prácticamente al día siguiente los datos para que yo analice, ¿no es cierto?, ya a nivel digital y pude, digamos, analizar los datos y entregar la tesis a tiempo, que era lo que más me importa. Entonces, ¿cuáles son las moralejas de este trabajo? Primero, es interesante combinar la información cuantitativa y cualitativa. La información cuantitativa me permitió captar la percepción de un extenso grupo de indígenas de distintas clases sociales, de distintos territorios, ¿no es cierto? Una diversidad de opiniones, además, vistas desde, digamos, el indígena de a pie, del indígena que camina en el mercado, del indígena que es jornalero, que te daba la opinión respecto a lo que significa el Estado, lo que significa la ciudadanía, lo que significa, digamos, la relación con las organizaciones sociales. Y al mismo tiempo pude hacer las entrevistas a los dirigentes comuneros para ver
consistencia de las comunas y también de los intelectuales de Otavalo que habían formulado el proyecto de la CONAIE. Aprendí muchísimo de investigación cuantitativa, del trabajo con las fórmulas, de la importancia de las cifras, del acceso, digamos así, a los servicios públicos que solamente pueden darte esta información cuantitativa. En ese momento, como ahora, por ejemplo, no se había realizado el censo. En el momento en el que yo estaba trabajando y tuve que también recibir, digamos, recoger información sobre lo que significaba acceso a los servicios de salud, de educación, etcétera. Fue una muy buena experiencia, por ejemplo, los grupos vocales. Los grupos vocales fueron una de las cosas más interesantes porque permiten, digamos así, recoger las ideas, captar el sentido del lenguaje, comprender la visión que tienen un grupo de, digamos así, indígenas, en este caso, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, sobre lo que implicaba el contenido de la boleta. La boleta fue probada en grupos vocales. Me pareció muy interesante combinar, digamos, talleres, grupos vocales, capacitación, el acuerdo con las organizaciones, en este caso con la UNORCAC y con la FICI, y aprendí muchísimo. Dos de los líderes indígenas de este proceso son ahora dirigentes del pueblo Cayambe y del pueblo Otavalo. O sea, estamos hablando de realmente un interesante proceso de formación también de los investigadores, ¿no? Logré triangular fuentes entre todos estos métodos, entrevistas, encuestas, observación de la campaña electoral. Para mí fue interesantísimo la selección de candidatos, la confección de listas, especialmente del Pachacútec, los actos en la campaña electoral, las caravanas, los recursos que se utilizaban para el proceso electoral. Y, digamos, había un verdadero entusiasmo. Lo que noté es que los indígenas participaban con mayor entusiasmo inclusive que los mestizos en lo que significaba el uso de los derechos de participación política. Es decir, plenamente reconocidos en el ejercicio como ciudadanos en términos de derechos políticos, pero como les decía, en una combinación entre, por ejemplo, la selección de los candidatos se los hace todavía, en ese tiempo, al menos hace 12 años, en comunidades, ¿no es cierto? Había un trabajo colectivo para intervenir en la política y al mismo tiempo, digamos, se utiliza el sufragio individual. Es decir, hay una combinación entre ser ciudadano individual y digamos, ciudadano político ecuatoriano y comunero. Y también fue una experiencia muy interesante el poder combinar distintos saberes, ¿no es cierto? Distintas disciplinas. Hábitos me ofreció un sociólogo, un matemático, un muestrista y al mismo tiempo los coordinadores de campo, esta activista juvenil que me ayudó, digamos, a hacer la conexión. De tal manera que a mí me parece que es muy válido combinar información cuantitativa e información cualitativa, ¿no es cierto? Y lo que era más interesante, el poder articularse, digamos, entre lo que yo hacía y al final poder entregar la tesis, que era lo que me interesaba. Muchas gracias.